No hace falta que el Instituto Nacional de Estadística nos diga que han subido los precios. Lo notamos en el bolsillo cada día, en el supermercado, llenando el depósito del coche o en las facturas de la luz y el gas. España está perdiendo poder adquisitivo y el contexto en el que nos encontramos no invita al optimismo. Los precios baten récords, la inflación se ha duplicado en los últimos 4 meses por culpa sobre todo del incremento de la luz, el combustible y determinados alimentos. En marzo se ha rozado el 10% de incremento, no ocurría algo así desde mayo de 1985. Buenas tardes. En este contexto, el Gobierno ha aprobado un plan de choque que pretende reducir, entre otras cosas, el precio de los carburantes 20 céntimos por litro. Pero este decreto se ha encontrado hoy con el rechazo de los empresarios de gasolineras low cost. Lidia Corral. Sí, porque son las gasolineras las que deben adelantar estos 20 céntimos. Aseguran que va a ser muy complicado para asumir para muchas de las más pequeñas y no se fían de que el Gobierno vaya a devolver este dinero pronto. En clave política llegan las primeras reacciones a los nombres que Vox propuso ayer como futuros consejeros de Cultura, Empleo y Agricultura. Las designaciones no han caído bien en todos los ámbitos. Rubén Hernández. Especialmente preocupados se han mostrado hoy UGT y Comisiones Obreras, y no porque Mariano Beganzones haya sido propuesto como consejero de Empleo e Industria. Lo que realmente les inquieta es que una consejería como esta vaya a ser gestionada por Vox. Sus presagios no son buenos. El trato ha sido muy cercano. El problema, y así se lo hemos transmitido, es las políticas a aplicar. Nos declaran enemigos de España y por lo tanto las posibilidades de avanzar, de negociar, son casi ninguna. La Universidad de Valladolid ha acogido a 2 profesores ucranianos que escaparon de la invasión y que ya están investigando en el campus de Palencia. Son los 2 primeros, pero llegarán más. Reunión de las comunidades autónomas con el Ministerio de Educación. Sobre la mesa un único punto en el orden del día: la escolarización de niños ucranianos. Ya hay 7.000 yendo a clase en España y la previsión apunta a que se pueda llegar a los 20.000. ¿Cuántos hay de momento en Castilla y León? Daniel de la Fuente. Pues hay 270 refugiados ucranianos escolarizados en nuestra comunidad y sabemos que esta cifra va a aumentar porque sabemos que al menos otros 7.000 refugiados están esperando esa escolarización. De esos estudiantes, la mitad pertenecen a educación primaria y la prioridad absoluta del Gobierno es agilizar su integración. También hoy les contaremos una historia con final feliz, la de Said Muhammad. Es un inmigrante de Eritrea que llegó a España como menor no acompañado y que ahora vive en un albergue. Se ha convertido en un héroe. En plena noche se tiró al río Pisuerga para salvarle la vida a un joven que se estaba ahogando. Tenía en mi corazón una cosa solo para salvar la vida de él, no hay más. Mañana volveremos a tener lluvias repartidas por toda la comunidad, las más abundantes en el extremo norte, donde serán de nieve en zonas de montaña. Atención a las temperaturas, siguen bajando, marcando valores más propios del invierno. Los precios no dan tregua. El IPC nos deja récord sobre récord. Este mes de marzo el incremento roza el 10%. Para que se hagan una idea, en los últimos 4 meses la inflación prácticamente se ha duplicado. Todo es más caro, pero se llevan la palma la electricidad, los carburantes y los alimentos. El efecto inmediato va a repercutir en las pensiones. El gasto tendrá que crecer por la revalorización. Y a lo largo de este 2022 lo notará cada ciudadano en la reducción de su poder adquisitivo. Ese 9,8% de inflación que asusta a cualquier ciudadano es una cifra que no se veía en España desde 1985. Por aquellos años y a consecuencia de la crisis del petróleo se llegó a tasas que rondaban hasta el 30%. Vamos a comprobar cómo repercute esos datos salidos del Instituto Nacional de Estadística en el bolsillo de los ciudadanos. Da igual el pasillo que se ronde, en todos se habla de lo mismo. Todos los precios han subido un montón. La subida va por barrios, o mejor dicho, por puestos, mientras el pescado y la fruta no lo han notado tanto. No es una subida tan exponencial como se puede ver en otros productos. Solamente hemos notado que se ha encarecido el salmón. La carne, los huevos y el pan, sí. Ha subido la harina, el gasóleo, el transporte, que claro, aquí lo tienen que traer.
ha encarecido y ha subido un poquito. Están subiendo las materias primas, están subiendo los piensos, todo repercute en el producto final. Cada semana ha subido 5 céntimos, 10 céntimos. A ellos no les ha quedado más remedio que incrementar el precio de venta. Tampoco tienen otra opción los consumidores más que hacer cuentas. Comer tenemos que comer, y si no se puede comprar una cosa, se compra otra. Antes te gastabas al mes 500, ahora 700. Gerardo lo tiene todo, necesita energía para su local y pan, huevos, carne y aceite de girasol para las croquetas. El tema del aceite de girasol se ha subido casi más del doble. En lo que hay quórum total es en que todos los comerciantes palpan mucha apatía en la gente. Se nota muchísimo ese desánimo. La veo triste, la veo con miedo. Porque las noticias que salen por televisión son todo negativas. Esta primavera no ha llegado a la calle como otros años. Con la intención de frenar sobre todo el desorbitado precio de los combustibles, el Gobierno aprobó un plan de choque. Lo más destacado, la rebaja de 20 céntimos litro en carburantes. Circunstancia que ha puesto en alerta a las asociaciones de gasolineras low cost. Lidia Corral. Sí, porque esta medida está generando muchas dudas, sobre todo en el cómo se aplicará. De primero, las gasolineras serán las que adelanten esos 20 céntimos y después Hacienda se lo devolverá en 15 o 30 días. Y esto podría poner en graves apuros sobre todo a las gasolineras más pequeñas porque aseguran que es muy difícil de asumir. Quedan pocas horas para que este decreto entre en vigor y es tanta la incertidumbre que directamente la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas ha pedido que se retire. Dicen que no se fían de que el Gobierno vaya a devolver ese dinero adelantado pronto y piden que la rebaja se haga vía impuestos. Nos va a llevar a la asfixia económica. Teniendo un negocio muy ajustado en margen como es el nuestro, la liquidez que genera, los beneficios y la liquidez, digamos que esos beneficios permiten, es muy reducida. Con esta decisión pone al sector al pie de los caballos, pero de una forma inmediata. No vamos a tardar mucho tiempo porque son empresas que no tienen posibilidad de generar liquidez adicional. Las gasolineras tienen 2 días para adaptarse a la nueva norma y están perdidos. Todo el mundo está desplazando el consumo para el día 1, todo el mundo vendrá y no sabremos cómo aplicarlo ese día, cómo hacerlo. Los sistemas informáticos veo inviable que puedan estar adaptados para poderlo aplicar. Va a ser, creo que, un caos. Marque lo que marque el monolito, el consumidor pagará 20 céntimos menos por litro. Ese dinero tendrán que adelantarlo las estaciones de servicio. El empresario va a tener que adelantar casi 1.000 euros diarios que en nuestro sector ahora mismo no tenemos. Las empresas más pequeñas miran con temor su futuro. Vivimos al día, los márgenes que dejan ahora mismo los carburantes no son tan elevados y entonces es una situación asfixiante. No se prevé un futuro muy bueno. Pues poner hasta el cierre de alguna empresa del sector. Algunas patronales no están de acuerdo con las medidas puestas en marcha por el Gobierno. Dicen que lo mejor hubiera sido bajar el IVA. La guerra de Ucrania está dando la puntilla al precio de las gasolinas y ya se atisban en el horizonte hasta posibles restricciones en las estaciones de servicio, sobre todo con el diésel. Cepsa no lo descarta porque empieza a faltar suministro. En un escenario hipotético en el que los flujos de diésel de Rusia se detengan por completo, creo que va a ser difícil responder en el momento a la importación de suficiente diésel del resto del mundo. Así que sí podríamos llegar a esa situación. En el momento en el que nos encontramos en un contexto de guerra y con huelga en el transporte, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva orden. En este caso afecta a los supermercados, que en condiciones extraordinarias podrán limitar la cantidad de determinados productos que se puedan llevar los clientes. Ya lo hemos visto en grandes superficies y también en supermercados de cercanía, carteles limitando el número de productos que se puede llevar cada cliente en determinados casos. Lo que se busca con esta norma es evitar las compras abusivas y también que algunos lineales muestren el aspecto de vacío. Ahora queda en manos de los dueños de los establecimientos aplicarla o no y de qué manera. Una medida que para muchos llega tarde y que para otros no es necesaria. Pues ahora mismo no la entiendo porque productos hay, pero está volviendo otra vez a ver productos en los estantes y bueno, que a lo mejor para próximas fechas o algo que a lo mejor haga falta, pero ahora mismo no hace falta. Está bien, porque si no acapararíamos unos muchos y otros nada. Tenemos la experiencia del COVID, que aquello fue un desbarajuste, todo el mundo cundió el pánico y la gente arreglaba con todo, por eso me parece correcto que la gente se lleve las cosas que necesite.
Se han puesto cifras a la carestía creciente el mismo día en que Pedro Sánchez ha explicado en el Congreso el plan de choque para combatirla. El presidente ha pedido unidad y por el momento ha encontrado reproches. Que no me parece que pedir apoyo y unidad en medio de una pandemia y de una guerra en Europa sea demasiado pedir. Ha faltado a la verdad a los presidentes autonómicos, ya que la Conferencia de La Palma se comprometió a aprobar nuevas rebajas fiscales y no hay ninguna. ¿Qué más tiene que ocurrir para que usted cumpla su palabra? No es sincero cuando pide unidad a esta Cámara. Usted es un autócrata, usted quiere hacer lo que usted quiera. ¿Por qué siempre se fijan en los impuestos de los pobres y nunca hablan de los impuestos de los ricos? ¿Las petroleras o las eléctricas cuándo van a pagar? Ajuste la tarifa del IRPF a la inflación. Hoy somos un 9,8% más pobres. Pero si los salarios suben un 2%, siendo más pobres, Hacienda recauda más. Mañana tendrá pleno vigor la reforma laboral. Sobre ella se ha hablado en unas jornadas de la Asociación para el Progreso de la Dirección y ADECO. Han participado, entre otros, los agentes sociales para hablar del papel de los sindicatos y el impacto para las empresas. UGT y comisiones obreras abogan porque los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Desde COE valoran así el incremento de la contratación indefinida. La nueva reforma laboral quiere acabar con la alta temporalidad en España. Limita el número de contratos temporales, elimina de nuestro ordenamiento jurídico el contrato por obra, que era un contrato al que recurrían mucho las empresas. Y pone sobre la mesa dos únicas situaciones para ser eventual, por circunstancias puntuales de la producción o por sustitución. En el primer caso, son 6 meses ampliable en caso de que el convenio colectivo sectorial te lo permita hasta 1 año y en el caso de las previsibles son 90 días, pero no seguido. Para quien intente hacer trampas, se endurecen las multas. A esta infracción por trabajador con contrato mal hecho se le establece una cuantía de 1.000 a 10.000 euros de multa por cada trabajador, que es un salto, digamos, por un lado cualitativo y por otro lado cuantitativo muy importante. La idea es potenciar también el contrato fijo discontinuo. Una modalidad contractual que lleva tiempo existiendo, lo que pasa que en España era algo que se utilizaba de forma bastante residual. Y habrá 2 tipos de contratos de formación, uno dual y otro para la obtención de práctica profesional. Además, se crea uno específico para la construcción. Cuando la obra acabe, la empresa deberá recolocar al empleado en otra obra. En caso de que no sea posible esa recolocación, pues ya se podría ir a una extinción indemnizada. Y entran en vigor los nuevos límites de encadenamiento de contratos. Si una persona lleva más de 18 meses en el puesto, pasará a ser fijo. La dirección de Roldán y los sindicatos acordaron, después de 8 horas de reunión, un ERTE por 1 año para los 400 trabajadores de la fábrica de Ponferrada. La multinacional completará con un 15% el salario de los empleados, que de esta manera llegará al 85%. Acerinox, de momento, no lo activa y queda a expensas de cómo fluctúe el mercado. Hoy han llegado las primeras reacciones a la propuesta de los 3 consejeros que ha hecho Vox. Las organizaciones agrarias están animadas con el trabajo que pueda realizar Gerardo Dueñas en Agricultura y Ganadería, pero los sindicatos no opinan lo mismo sobre Mariano Beganzones y el papel de Vox en Empleo e Industria. Rubén Hernández. Tanto Comisiones Obreras como UGT han mostrado su inquietud por los cambios que se van a vivir en esta Consejería de Empleo e Industria. En principio, lo que les preocupa no es que Mariano Beganzones haya sido la persona elegida para ser consejero, porque dicen que ya le conocen y hasta ahora el trato ha sido bueno. Lo que aseguran es realmente inquietante es que una consejería con estas 2 áreas tan importantes vaya a ser gestionada por Vox. Frente a esta opinión, la patronal de momento prefiere esperar. Con cautela, así recibe la patronal el aterrizaje de Mariano Beganzones al frente de la Consejería de Industria y Empleo. Nosotros lo tenemos que juzgar por los hechos y por el trabajo que se vaya realizando día a día. Hasta entonces no podemos decir nada. En su currículum, además de varios cargos en distintas consejerías, la Secretaría del Consejo Económico y Social. Allí, Beganzones ha coincidido con los sindicatos que hablan de buena relación con él. Sin embargo, el problema, y así se lo hemos transmitido, es las políticas a aplicar. Si las políticas a aplicar son las que ha dicho Vox. Nos declaran enemigos de España y por lo tanto las posibilidades de
de avanzar, de negociar, son casi ninguna. Desde el campo, mientras tanto, en principio hay buenas palabras para Gerardo Dueñas. Será el nuevo consejero de Agricultura, puesto al que llega tras una amplia experiencia en el sector. Ha estado gestionando una organización agraria, unas cooperativas también del sector, que es ingeniero agrónomo, con lo cual conoce perfectamente las debilidades. Lo que tiene que hacer es mucho escuchar al sector agrario, a las organizaciones agrarias, tener un buen diálogo. El tercero de los consejeros propuestos por Vox es él, Gonzalo Santonja, catedrático muy conocido por su afición taurina. Dirigió durante casi 2 décadas el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Un historial académico de gestión, tanto a nivel nacional como internacional, muy importante. Y con este aval llega su nueva etapa como consejero de Cultura. Otro de los asuntos que espera el Gobierno es la despoblación. Desde Soria ya se dirigen especialmente hacia uno de los miembros de esa coalición, hacia Vox, y lo hacen con esta reclamación. Me hace a mí mucha gracia lo preocupados que parecen estar ahora los socios de Gobierno o futuros socios de Gobierno, PP y Vox, por el problema de la inmigración controlada que le llaman, cuando esta tierra es una tierra en que el principal problema es la inmigración, es retener a la gente o atraerla. Soria ya fue una de las plataformas impulsoras de la gran manifestación de la España vaciada, de la que mañana se cumplen 3 años. De nuevo, este 31 de marzo habrá concentraciones simbólicas en los municipios y los jóvenes van a protagonizar la manifestación con el lema "Somos el mañana de los pueblos". Hoy en el Senado han pedido a los grupos políticos que se aprovechen los fondos europeos para corregir los desequilibrios territoriales. Gracias a los fondos Next Generation. Por favor, no dejemos pasar este tren. Puede que no vuelva, como en el caso del de la Ruta de la Plata, las conexiones de Aranda o la frecuencia de Salamanca. Yo hoy he tardado 1 hora en llegar desde Zamora a Madrid, 200 kilómetros de un plumazo. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, probablemente el resultado será exactamente igual. Por tanto, necesitamos innovar, innovar, innovar. Les hablamos ahora del caso de la Perla Negra. Ha aparecido uno de los CDs que se perdieron y que obligó a suspender hace 2 semanas el juicio por el sobrecoste del edificio de Soluciones Empresariales en Valladolid. La letrada del Juzgado de Instrucción número 2 ya se lo habría remitido a las partes. Al parecer, este CD contiene información relativa a Begoña Hernández, ex viceconsejera de Economía y una de las acusadas en este proceso. Son Luzmila e Iván, 2 profesores universitarios ucranianos que han sido acogidos por la Universidad de Valladolid como profesores visitantes. Ambos van a desarrollar su labor investigadora y docente en el campus de Palencia, en ingenierías agrarias, un ámbito en el que son expertos en tecnología de la madera y servicios ecosistémicos. Son los 2 primeros, pero llegarán más, así como alumnos. Nosotros teníamos contactos previos porque ya habíamos colaborado con la UBA y ahora hemos encontrado muchos campos de investigación para trabajar juntos. Mi mujer y mis 4 hijos están en Alemania, cerca de Berlín, y según vaya pasando el tiempo, veremos si pueden venir aquí. En Castilla y León hay ya 270 niños ucranianos escolarizados y en el conjunto del país la cifra asciende a los 7.000. Las comunidades autónomas se han reunido con el Ministerio de Educación para abordar este asunto. Hacen falta profesores de refuerzo y los consejeros han pedido más fondos. ¿Qué ha dicho el Gobierno? Daniel de la Fuente. Sí, Castilla y León pide más fondos para hacer frente a esa complicada situación y el Gobierno responde que esa financiación adicional se hará a través de fondos europeos que ya se están movilizando. El grueso de esos fondos se va a destinar a reforzar los equipos docentes, también a contratar orientadores que ayuden a esos refugiados ucranianos a aprender nuestro idioma y también a una rápida integración, porque según el Gobierno ese es el principal objetivo. De hecho, aparte de esos 7.000 ucranianos que ya han sido escolarizados, todavía hay otros 7.000 pendientes de acceder a esa escolarización y sabemos que la mitad pertenecen a educación primaria. La consejera Rocío Lucas ha pedido también, por otra parte, que los nuevos currículos aprobados ayer en el Consejo de Ministros no se apliquen para este próximo curso, por el poco tiempo que ha habido para su aplicación y porque, según dice, debilitan la enseñanza.
Calculamos que el grueso del esfuerzo de financiación irá a la contratación de docentes, orientadores, personal de apoyo, aprendizaje de nuestro idioma, integración de menores, ayudas educativas a desplazados. También prevemos actuaciones como la creación de material educativo en ambos idiomas, en ucraniano y en español, o la acogida de docentes provenientes de Ucrania para que presten apoyo en los centros escolares. Las clases de español hacen más fácil la vida a los refugiados que ya se han instalado en Castilla y León. En Salamanca, por ejemplo, la Universidad Pontificia ha comenzado las clases. Son gratuitas y de momento participan 40 ucranianos. Se apuesta por la formación intensiva con los conceptos básicos para el día a día. Vale. Entonces íbamos días de la semana, lunes, martes. Es el comienzo, algo tan básico como saber cómo se dice qué día es hoy. Son dos grupos de refugiados ucranianos que tratan de empezar una nueva vida. Nos sentimos seguros en Salamanca, pero nuestro corazón está en Ucrania. Huyen de un país en guerra. Salí de Ucrania solo 5 horas antes de que la guerra comenzara. Ahora están en un país cuyo idioma no conocen. Ese es el primer paso. Urgentemente aprender lo más rápido posible. Clases intensivas y gratuitas para un grupo muy variado, de 17 a 64 años, familias, personas solas. Vitalin era director de una empresa de suministros médicos con 30 personas a su cargo. Solo es el comienzo, pero está bien. Necesitaremos 3 o 4 meses para hablar bien. Anastasia estudiaba economía en la Universidad de Kiev. Antes de venir a España hablaba algo de inglés y francés y solo un poco de español. ¿Cuál es tu número de teléfono? Envolverse en la vida real. Por eso utilizamos mucho vocabulario para que ellos se puedan comunicar. Un programa coordinado por el Ayuntamiento de Salamanca. Ellos saben que es la puerta a su nueva vida. Se llama Dima, llama a su padre desde la cama del hospital de Zaporilla, en el sur de Ucrania. Este niño y su progenitor han sido evacuados de Mariupol tras resultar heridos en un ataque del ejército ruso. Un ejército, el de Putin, que ha vuelto a bombardear algunas zonas de Kiev y Chernigov, a pesar de que ayer prometió disminuir su ofensiva en esa parte del país. Moscú ha replegado parcialmente a parte de sus tropas de los alrededores de la capital, pero Estados Unidos pide no fiarse de ese movimiento. Son las consecuencias de un bombardeo en Donetsk, al este de Ucrania. Es la zona en la que Rusia dice estar centrando su ofensiva tras las conversaciones con el gobierno ucraniano en Turquía. Moscú se comprometió a disminuir sus ataques en otras zonas del país, aunque han vuelto a producirse en el norte, en Chernigov y en Kiev. El ejército ucraniano ha inspeccionado cómo están las localidades que ha reconquistado en los alrededores de la capital, como Irpin, completamente destrozada tras ser parte de la línea de frente con civiles en el fuego cruzado, como relata esta evacuada. Nos escondimos en un edificio, los rusos nos dispararon con ametralladoras. He tenido que enterrar a mi padre, a 2 chicos jóvenes y a otra vecina. No les dio tiempo a llegar a la puerta y los dispararon. Estados Unidos advierte de que el retroceso de las fuerzas rusas de zonas como el entorno de Kiev no es una retirada como quiere hacer creer Vladimir Putin, sino otra reubicación de las tropas para otras ofensivas. También lo teme Volodymyr Zelensky. Las columnas y blindados rusos no están decreciendo a pesar de que hemos destruido más tanques y vehículos rusos que todos los que ha perdido Moscú en los últimos 50 años. El presidente de Ucrania pide a Europa que cierre todos sus puertos a los barcos rusos. Es una nueva prueba del pensamiento divergente de los dos partidos del gobierno. Miembros de Unidas Podemos han secundado esta concentración contra el cambio de la política española sobre el Sáhara Occidental. También han asistido diputados de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Ha ocurrido a las puertas del Congreso, mientras en el interior el presidente defendía por qué ahora España respalda la autonomía marroquí sobre nuestra antigua colonia. Todos los partidos reprochan cómo se ha gestado ese cambio, aunque Sánchez dice no ver críticas contra él. No hay tampoco, señorías, desinterés ni desatención hacia el sufrimiento del pueblo saharaui. Lo que hay es el propósito firme de contribuir a la superación para un conflicto enquistado. Y para salir del atolladero de Rabat ha provocado una crisis con Argelia, una crisis con su gobierno y una crisis con todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Es decir, tratando de cerrar una crisis ha provocado 3. Es una afrenta para España. La carta que usted ha enviado es un puñetero insulto a este Parlamento. De la misma manera que hay que defender que se respete el derecho internacional en Ucrania, pues también hay que defenderlo en el Sáhara
occidental. No parece que nadie de sus señorías esté en contra del acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos. Nadie lo ha criticado. Cuando lo he visto, está casi más o menos como muerte. Lo he visto solo la jaqueta de él, para la bajaba en la agua abajo, yo justo también entraba para sacarlo. Es el testimonio de Said Muhammad, un héroe que no dudó en tirarse al río Pisuerga el pasado lunes en Valladolid para salvarle la vida a un hombre que se estaba ahogando. Tiene 22 años, vive en un albergue y no tiene trabajo, pero esto puede solucionarse en breve. Ya hay varias empresas que le han puesto ofertas sobre la mesa. Un joven de 24 años estuvo a punto de morir ahogado el pasado lunes por la noche tras arrojarse a las aguas del Pisuerga. Said Mohamed no dudó en saltar a su rescate. Cuando lo he visto, está casi más o menos como muerte. Tenía en mi corazón una cosa solo para salvar la vida de él. El Ayuntamiento de Valladolid le ha rendido homenaje. Nosotros queríamos que estuviera hoy aquí porque creemos que es importante poner el acento en los aspectos positivos que tiene la inmigración en nuestro país, y este es uno de ellos. Said es un joven inmigrante sin recursos de 22 años que duerme en el albergue municipal. Con tan solo 14 decidió dejar atrás su país de origen, Eritrea, para buscar un futuro mejor. Venía a este país para hacer cosas bien, ayudar a mi familia. Los agentes de policía que estuvieron en el lugar de los hechos califican de fundamental la heroica intervención de Said para haberle podido salvar la vida a la víctima. Es que no se lo pensó. Si no le agarra con el brazo según se hundía y le saca, habría sido imposible. Yo no sé si sois conscientes de lo que ha hecho él, que es que el Pisuerga de noche encima es todavía más complicado. Cuando los policías municipales se quisieron dar cuenta, Said había desaparecido del lugar. Imaginaros el protagonismo que quería el muchacho. Así que, vamos, increíble. Por su parte, vamos, no, para nosotros ha sido... Yo llevo 22 años en la plantilla y no había visto algo así y creo que no sé si lo volveré a ver. La víctima continúa hospitalizada. Las familias monoparentales de la Guardia Civil podrán disfrutar durante más tiempo del permiso por nacimiento y pasarán de tener 16 semanas a 32. Son 6 semanas más que las que van a disfrutar el resto de familias monoparentales. La Guardia Civil también incrementa el tiempo de lactancia acumulado para estas familias, de 18 a 31 días. Un terremoto de magnitud 2,5 se dejó sentir la pasada noche en Priaranza, en la comarca del Bierzo. La baja intensidad casi hizo que ningún vecino notara nada, aunque hoy se han levantado sorprendidos por la noticia. Es un pequeño municipio de vida rural y tranquila, una tranquilidad tímidamente suspendida por un episodio sísmico de 2,5 en la escala MBLG, que suele coincidir con la Richter. Ocurrió a las 23:42 horas, según el Instituto Geográfico Nacional. Un ligero temblor percibido por muy pocos. Muy poca gente ha percibido una pequeña vibración, un cristal, una persiana, me han dicho, pero nada más. Así que, bueno, queda en una anécdota que yo personalmente no recuerdo aquí, que nunca, con epicentro aquí, en el término municipal, no recuerdo haber tenido ningún movimiento sísmico de estas características. El epicentro tuvo lugar en los cercanos Montes Aquilianos. También otro cercano en Becerrá, en Lugo, de magnitud 1,5. El año pasado se registraron 13 terremotos en la provincia de León, en ningún caso superiores a una intensidad de 2,6. Los trasplantes de órganos han subido casi un 14% en Castilla y León en 2021. Han pasado de 86 a 98 en un año. El Hospital de León ha sido el que más ha realizado en la comunidad. Un donante de órganos puede llegar a salvar la vida de hasta 7 personas. Es el Día Nacional del Trasplante y conocemos el caso de Beatriz Mínguez, una soriana de 71 años que recibía un riñón hace 3 meses, poniendo fin a un calvario que le había llevado a más de 2 años con un tratamiento de diálisis. El pasado 13 de enero, Beatriz Mínguez era operada con un trasplante de riñón que a sus 71 años le daba una segunda oportunidad para tener una vida normal. Llevaba 2 años y ya estaba muy agobiada. Y cuando me llamaron ya no me lo pensé y eso ha sido una maravilla. Ponía fin a más de 2 años de diálisis, a constantes viajes en ambulancia al hospital, a un modo de vida que iba minando su moral poco a poco. Hay días que venías bien y otros días venías cansada y derecha al sofá, pero era muy agobiante.
Subir las escaleras hasta su piso le suponía un esfuerzo que ahora recuerda con una sonrisa. Ha recuperado rutinas que tenía perdidas. Pero ahora me veo yo estupendamente. Si tengo que ir andando hasta el Numancia voy, aunque lo tengo aquí, pero andando me encanta. Su caso pone de manifiesto la importancia de los donantes. Personas anónimas que cambian la vida de enfermos que en muchos momentos habían perdido la esperanza. Y digo, mira, ella ha perdido su vida, pero a mí me la ha dado. Y estoy pues contenta, muy contenta. Un gesto que salva vidas, un acto altruista que ha devuelto las ganas de vivir a Beatriz. Las ventas en las farmacias de los test de antígenos han sido durante meses un termómetro para medir la incidencia del COVID en la población. El que ahora están mejor las cosas se nota precisamente en eso. Marta Caña. La gran mayoría de ustedes los conocerán, vía saliva o vía nasal. Son los test de antígenos. En Navidad era prácticamente imposible encontrar uno en una farmacia y a día de hoy las ventas han caído. Pero ¿esto hasta qué nivel ha llegado? Se lo contamos. Se ha notado que ha bajado muchísimo la venta de test, sobre todo también en Navidad hubo un pico de COVID, entonces ahí se vendieron muchísimos, encima había desabastecimientos y se notaba mucho además la urgencia de la gente por conseguir los test. Ahora que todos tenemos test ya, ha bajado muchísimo, ha bajado casi a un 5% de lo que se vendía. La trufa de Soria ha vuelto a convertirse un año más en el plato fuerte de Madrid Fusión. Hoy se ha celebrado la puja por este producto tan sabroso y tradicional como difícil de conseguir. Cada año los mejores cocineros del país compiten en la subasta. ¿Quién se ha llevado el premio? Irene Rodríguez. El chef Andrea Tumbarello del restaurante Don Giovanni de Madrid ha sido el que se ha llevado los 2 lotes de trufa negra de Soria que se han subastado este año en Madrid Fusión. Ha pagado por ellos 1.750 euros que irán directamente a la ONG World Central Kitchen del cocinero José Andrés, que está trabajando ahora mismo en la frontera entre Polonia y Ucrania, dando alimento a todos los refugiados de la guerra. Y además estas trufas han sido donadas de forma altruista por los truficultores de la provincia de Soria. Soria es una buena tierra y tiene buenísima trufa. Yo compro toda la trufa ahí de siempre. Estos son 9 años seguidos que compro la trufa en subasta. Es por un tema benéfico y así hay que ayudar. Hay que devolver algo y cada año, especialmente los últimos años, son años problemáticos por todo. Y hay que ayudar. El acueducto de Segovia es una de las joyas más valiosas de nuestro patrimonio. Es sin duda una de las estructuras que más se fotografían en el mundo por los turistas, pero hoy es noticia por otro asunto. La magna obra romana ha crecido 1 centímetro. A simple vista no se aprecia, pero el acueducto de Segovia ha crecido. No se trata de una elevación del terreno ni de que haya aumentado el tamaño de la piedra. Estamos hablando de mayor precisión en las mediciones. A través de técnicas digitales se han realizado diferentes estudios que permiten conocer exactamente las características del monumento y de la piedra. Y entre esas características, la altura en la parte central estaba registrada en 28 metros y ahora es de 28 metros con 117 milímetros. Es una cuestión más anecdótica que práctica. Realmente a nosotros lo que nos interesa sobre todo es poner las mediciones exactas a cada uno de los sillares, a cada uno de los pilares. Es decir, ahora podemos tener unas mediciones mucho más fiables de las que teníamos antiguamente sobre el monumento. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes y después con José Luis Martín en cuestión de prioridades. Mañana volvemos con más noticias. Adiós.